Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras a la Posverdad. Yo, Oscar Pérez, y el mago detrás de todo esto, Hilario, Melvin Hilario, le damos la bienvenida a nuestro programa. Eh, Recuerde, antes que nada, suscribirse a nuestro programa, darle a la campanita, darle a las manitos y dejar sus comentarios. Recientemente, ustedes han oído en la prensa internacional, especialmente en Occidente, muchas noticias sobre el supuesto derrumbe del ejército ruso, de que ha sido derrotado, de que es tanto así que se le dio hasta que un ultimátum con una propuesta de paz, donde básicamente se le exigía a Rusia que regresara sus tropas al al 2014. O sea, que entregue a Crimea, entregue a, a Donbass, Lugansk, todos los territorios que están ocupados, y encima de eso que acepte a Ucrania como parte de la OTAN. Putin contestó no y sigue una propaganda a nivel mundial de que prácticamente Rusia ha sido derrotada. Bueno, ¿qué realmente está pasando? Yo no puedo decir que yo sé lo que está pasando. Realmente es innegable de que algo ha pasado. Pero para poder explicar todo esto, yo creo que es importante que nosotros veamos un cuadro. Melvin, pon el mapa, por favor. Bueno, la parte que ustedes ven en rojo oscuro, abajo dice Crimea. Y arriba, todo lo que está la parte de lo que está Lugansk, Donetsk, Zaporozhye. Y abajo de Zaporozhye, ustedes van a ver encima directamente de Crimea, va a haber una cosa que se llama Gerson. Luego arriba, en la parte norte, al lado de Lugansk, va una parte que dice Kharkov, o Kharkov, por eso Kharkov como se pronuncia en ruso. La ofensiva ucraniana que comenzó a finales esa es la parte de Kharkov, que comenzó a finales de agosto, tenía dos frentes, uno hacia Kharkov, bájalo, y el otro hacia Gerson en el sur. O sea, eran dos frentes. El de Gerson fue un fracaso completo, no se logró la meta, que era tomar la capital de la región de Gerson, que se llama Gerson. Mientras que el de Kiev, la de Kharkov o Kharkiv, como dice ahí, tuvo bastante éxito, donde los ucranianos lograron tomar alrededor de más de 2.000 millas, o sea, cerca de 4.000 kilómetros cuadrados de territorio. De acuerdo a lo que dicho el ministro, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, confirmado por el Instituto de Estudios de Guerra de Inglaterra y por el propio Ministerio de Defensa de Inglaterra, aparentemente las tropas rusas en la parte norte de Kharkov o Kharkiv, como dice ahí, abandonaron el lugar. Y de acuerdo a los rusos fue una retirada ordenada para apoyar las acciones que se están tomando en la parte sur, que es donde está Gerson. Bueno, de acuerdo a Ucrania y de acuerdo a Occidente, simple y llanamente las defensas rusas cayeron y salieron corriendo. Pero en algo que aparentemente todos están de acuerdo es lo siguiente. Ucrania perdió una enorme cantidad de soldados. De acuerdo a ciertas versiones rusas, se habla de que entre la contraofensiva en Gerson en el sur y la contraofensiva en contra de Kharkov en el norte, los ucranianos perdieron más de 10.000 soldados. Y que en una relación de 5 soldados ucranianos eliminados por cada soldado ruso. ¿Por qué cayó el ejército y por qué pudo avanzar el ejército ucraniano en instantes en que parecía que Rusia tenía todas las de ganar? La respuesta es que yo le puedo dar, yo no sé. La realidad es que yo no sé. Y nadie que le diga a usted esto o aquello tampoco lo puede decir.
Lo cierto es que por primera vez hemos visto críticas muy fuertes en contra de Putin dentro de Rusia. Encima de eso, de algunos analistas dicen que Rusia, si quiere ganar, y Rusia está obligada a ganar, no puede seguir con la operación especial. Lo que se está pidiendo es que Rusia declare la guerra y que ya abiertamente se diga lo que está pasando. No es una operación especial, es simple y llanamente una guerra de Rusia contra la OTAN en el territorio de Ucrania. Los rusos acusan de que existen dentro de los miles y miles de mercenarios de parte del ejército ucraniano, de que la mayoría son realmente soldados del ejército inglés y soldados del ejército norteamericano. No hay comprobación de esa en forma directa, pero eso es lo que se rumorea dentro de los pasillos en Moscú. Ahora, para eso significa que Rusia tiene que completamente cambiar su estrategia de hacer lo que se llama una operación especial que ha limitado las tropas rusas a no más de 200.000 soldados para hacer una movilización general del ejército ruso. El hecho de que en días recientes Rusia ha decidido atacar infraestructura civil que podrían tener uso militar es un cambio en la dirección de la guerra. Hasta ahora Rusia ha intentado mantener una guerra con el más mínimo posible de bajas civiles, porque hay que recordar que la población que se encuentra en los lugares donde está la guerra es básicamente rusa y son los lugares que Rusia está supuesto a liberar del gobierno fascista que gobierna en Kiev. O sea que matanzas, bombardeo indiscriminado contra la población civil, independientemente de lo que diga la prensa occidental, es imposible porque eso le costaría el puesto a Putin. Los rusos que viven en Rusia ven a los rusos que viven en Ucrania, que es donde se está desarrollando la guerra, como sus hermanos. Y si tú matas a mi hermano, tú dejas de ser mi presidente. Esa es la real situación. Lo que esta retirada del ejército ruso lo que ha hecho es cambiando el ánimo internamente de Rusia y comenzando a entender en Rusia de que Rusia está en guerra. Porque hasta ahora, mientras el ejército tuviera minimizadas sus pérdidas y mientras la mayoría de los soldados que estaban muriendo del lado ruso eran básicamente de la República de Chechenia y esos muchachos que se inscriben por 3 o 2 años a buscarse unos pesos en el ejército que viven en Siberia, en la parte más pobre, pues nadie se preocupa. Pero en el instante en que Rusia está en guerra, eso significa que una movilización general y todo aquel que tenga experiencia militar tiene que volver a coger, tiene la posibilidad de coger las armas. Lo que eso conllevaría una transformación dentro de la sociedad rusa de entender de que se está en guerra. ¿Cuál será el nivel de apoyo que esta medida o de protesta que esta medida tomaría? Eso habría que verlo. Lo cierto es que hasta ahora el ejército ruso o Rusia ha llevado una guerra tratando de minimizar al máximo tanto la destrucción de Ucrania como la destrucción como la muerte de civiles y como la muerte de sus propios soldados. La realidad es la siguiente, es que si Rusia tenía una mínima esperanza de que el gobierno de Ucrania estuviera dispuesto a salvar su país a cambio de una propuesta de paz, yo creo que esas esperanzas se han completamente evaporado. La realidad es la siguiente, es que Rusia tiene que venir a la guerra, tiene que movilizar su ejército, no puede seguir con un concepto de operación especial y tiene que dedicarse a ganar la guerra. ¿Qué significa ganar la guerra? Dos cosas, una cosa muy sencilla. La derrota absoluta del ejército ucraniano, por una parte, y la creación de condiciones para que el actual gobierno ucraniano simple y llanamente desaparezca. Cualquier otro tipo de solución para Rusia es una pérdida. Rusia no puede permitir que el actual gobierno ucraniano se mantenga en el poder. Por una sencilla razón. Si Rusia no tiene influencia sobre el gobierno que se queda, que va a dirigir en Kiev, esta situación será permanente.
a los Estados Unidos le interesa mantener este estado de guerra por 20 o 25 años hasta desangrar completamente a Rusia. De que se va a ir de paso a Europa, a nadie le importa. De que muy posiblemente no exista Ucrania al final de esto, tampoco a nadie le importa. Lo importante es que mantener la hegemonía de los Estados Unidos en los quehaceres internacionales es la única razón de ser de esta guerra. Y mientras Rusia sea capaz de ser un obstáculo para la hegemonía de los Estados Unidos a través de su unión con China, la guerra va a seguir. Y es indudable que si Rusia no logra una victoria contundente y total en Ucrania, eso significa que va a ser una derrota total y contundente para Rusia. Desgraciadamente, esa es la realidad y yo no veo la más mínima posibilidad de que haya un acuerdo de paz en estos instantes. Ni los Estados Unidos están interesados y Rusia sabe que si no elimina su peligro que significa básicamente todo lo que es Ucrania y muy posiblemente el desmembramiento de la OTAN, su seguridad siempre estará en peligro. Gracias por su atención. Recuerden suscribirse a nuestro programa y dejen sus comentarios y de vez en cuando denle a la campanita. Gracias a mi nombre de Melvin Hilario. Gracias por su atención.